Esta mañana vamos a continuar con lo que hemos estado tocando en la primera epístola de San Pedro, apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 3:7. Es bastante que cubrir y hay que resumirlo, y cuesta porque es tan rica está todo lo que aquí nos enseña, que en realidad hay que trabajar para resumir esto. Mi propósito en esta hora general es que conozcamos y entendamos que las autoridades han sido puestas por Dios. Y como propósito específico me propongo que podamos tener la actitud de respetar y obedecer la autoridad, porque esa es la forma en que honramos a Dios. ¿Ok? Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por este tiempo lindo que tenemos acá para juntarnos, para adorarte, para bendecirte, pero sobre todo para inquirir en tu preciosa y poderosa palabra. Nuestro corazón se dispone delante de ti y oramos y bendecimos cada corazón aquí presente para que sea tierra fértil, donde la semilla de tu palabra quede establecida, sembrada y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Abre el entendimiento de cada uno de los que estamos en este santuario para recibir tu palabra y ponerla por obra para obedecerla. En el nombre de Jesús, amén y amén. El apóstol Pedro ha venido hablándonos en el contexto de que tenemos doble ciudadanía. Uno, tenemos la ciudadanía del mundo, o más bien acá, en nuestro caso, en nuestro contexto, somos ciudadanos de una nación, de un país que se llama la bella Costa Rica. ¿Ok? Somos ciudadanos de esta patria. Y en segundo lugar, somos ciudadanos del cielo. ¿Cuántos ciudadanos del cielo hay aquí? ¿Ok? Doble ciudadanía. Entonces, tenemos obligaciones como ciudadanos del cielo, pero también tenemos obligaciones, responsabilidades, deberes como ciudadanos de este país. ¿Ok? Por esta línea vamos aquí. Hay una palabra que encontramos en este texto que vamos ahora a estar viendo, que es someterse. El pasaje empieza en el versículo 13 de capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice el apóstol Pedro: sométase. Esta palabra, hermanos, es muy interesante y por lo menos 4 veces lo menciona el apóstol en esta epístola. Por ejemplo, habla que los ciudadanos deben someterse al gobierno, que los esclavos deben someterse a sus amos, que las esposas deben someterse a sus maridos y que los creyentes jóvenes deben someterse a los ancianos. Ahí está en esta epístola del apóstol Pedro. Ahora, vamos a definir para entender bien esta palabra someterse, porque es algo que en la mayoría de los seres humanos nos cuesta someternos, porque hay una semilla en todo hombre, mujer, que se llama la semilla de la rebeldía. Nos cuesta a veces someternos. Y encontré estas definiciones de qué es someterse. Por ejemplo, es ponerse bajo el dominio o autoridad de alguien, que sea, ya sea una comunidad o un estado. También se dice que la persona sumisa ha aprendido a dejar de lado sus propias necesidades y deseos, es decir, a priorizar el deseo de los demás sobre el suyo propio. Y también encontré esta que dice: aceptar someterse en forma voluntaria a la autoridad de alguien. Es hermoso ver la bondad de Dios hacia la humanidad,
que donde se ve la doble provisión que Él hizo para gobernar, para cuidar y para protegernos. Número uno, en lo espiritual, el Señor instituyó la iglesia. Y en lo material y lo físico, Dios instituyó al Estado, al gobierno. Entonces, estas dos instituciones puestas por Dios, instituidas por Dios, establecidas por Dios, Él las ha puesto con ese propósito. Número uno, gobernar, cuidar y proteger. A veces no entendemos esto, pero vamos a ver con la ayuda de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, podamos entender este asunto. Vamos al primer punto, la sumisión a los gobernantes. ¿Qué dice la Biblia? Primero de Pedro, una vez más, vamos a la palabra, que eso es lo que cuenta al final. Primero de Pedro 2, versículo 13 al 16, permítame leer. Dice así: sométase por causa del Señor a toda autoridad humana. ¿A cuánta autoridad? A toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que Él envía para castigar a los que hacen mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Note ese título, siervo de Dios. Ese título, siervo de Dios, siempre se atribuye a los que nos paramos en un púlpito, ¿no? Pero aquí, según este contexto, todos somos siervos del Señor. Y así debemos comportarnos como siervos, servidores de Dios. No importa en el contexto que estemos, en la casa, en la calle, en la oficina, en el trabajo, en donde estemos, ese debe ser nuestra dignidad. Y comportarnos conforme a esa dignidad. Siervos, siervas del Señor. Diga conmigo: yo soy un siervo, una sierva del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Muy bien. Ahora, con relación a este versículo, vemos lo que nos dice el apóstol como cristianos con el gobierno. ¿Cuál es nuestra relación? Bueno, aquí nos dice: sométase por causa del Señor a toda autoridad. Como cristianos tenemos que aprender a reconocer autoridad. Reconocer autoridad. La Biblia nos ofrece 3 razones el por qué reconocer y someterse a la autoridad. Número 1, los gobiernos humanos han sido puestos por Dios. Eso está establecido. Mi Biblia, eso es lo que dice, yo no sé la suya, pero dice la Biblia que todo gobierno ha sido instituido, puesto por Dios. El apóstol Pablo también tiene la misma teología, enseñanza del apóstol Pedro, cuando dice allá en Romanos 13, versículo 1 en adelante, que usted puede leerlo en su casa, pero permítame leer este versículo. Dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Dios. Diga conmigo: la autoridad civil fue puesta por Dios. Segundo, ¿por qué debemos someternos, reconocer y someternos a la autoridad? Número 2, los gobernantes son instrumentos de Dios. Dice el texto bíblico en versículo 4 de Romanos 13: pues está al servicio, ¿sí? Los gobernantes están al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y corregir al malhechor. Ahora, a forma de pregunta, el tercer propósito:
¿Por qué someternos? ¿Por qué reconocer autoridad? A forma de pregunta, ¿cuál es el propósito del gobierno y de las autoridades civiles? Respuesta, dice la Biblia: castigar a los transgresores y proteger la violencia de los malos a los que obedecen las leyes. Ese es el trabajo, ese es el objetivo de por qué existen los gobiernos y las leyes y las autoridades. Castigar al malo y apoyar al que obedece las leyes. Hay escrituras que hablan sobre esto, que no tengo el tiempo para leerlos por razón de tiempo, pero déjenme darle aquí algo que encontré allí que me gustó. Está en Hechos capítulo 25, 11, y está hablando del apóstol Pablo, que era llevado como un delincuente, digamos así, acusado, ¿verdad?, de algunas cosas. Y entonces Pablo escribe esto allí en este texto, dice: si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si alguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Y dice así: apelo a César. Pablo estaba llevado preso y lo iba a castigar por servir a Dios, por predicar el evangelio. Y entonces lo iban a castigar por esto. Pero él era romano. Y entonces las leyes romanas permitían que cuando una persona creía que injustamente lo iban a castigar, podía apelar al César, la máxima autoridad. Lo que quiero decir acá es que hay autoridades para castigar o para proteger, y que se puede hacer uso de ese derecho. ¿Ok? Ahora, aunque las autoridades no sean creyentes, son instrumentos de Dios. Eso es importante entenderlo. Aunque sean dictadores, aunque sean tiranos, hermanos, son mejor que la ausencia de un gobierno. ¿Sabe? San Agustín dijo, en este contexto, dice él: aunque sea el emperador Nerón, pero hay que someterse. Y ustedes saben que este emperador fue más malo que la carne del pescuezo zorro. Hay que leer sobre este tipo, era horrible. Ahora, se ha preguntado qué sería un país si no hubieran leyes. ¿Sabe qué sería? Una anarquía. Sería un caos, sería terrible. Nada más, por favor, yo creo que algunos estamos conscientes de lo que está pasando en nuestro país. Y yo tengo que decir que según lo que yo puedo leer, este país está saliendo de nuestras manos. Yo recuerdo hace muchos años, iba yo en el carro y prendí el radio. Y estaba un comentario allí, estoy hablando de hace unos 20 años tal vez, o más. Y estaban hablando algo sobre la situación del país, las drogas y todo este asunto. Y alguien llamó y dijo esto, y era una mujer extranjera mexicana. Y dijo: señores, me alarma lo que está empezando a suceder aquí en Costa Rica, hace más de 20 años. Pero les ruego por favor que las autoridades hagan lo pertinente, porque así empezamos en México. Así empezamos en México. Y vea cómo estamos ahora, decía ella, en esos tiempos. Bueno, yo pienso que esas palabras eran muy sabias. Y lo que está pasando en nuestro país es muy fuerte ahorita. Y debemos orar para que la misericordia de Dios esté sobre nosotros como país y no se nos vaya de la mano, para no entrar en una anarquía, en un caos. La Biblia dice: Dios no es Dios de confusión, sino Dios de orden. Y las autoridades, los gobernantes tienen que ver con esto, con el orden en un país, en una sociedad.
Como creyentes debemos someternos a toda institución humana y debemos hacerlo por causa del Señor. Ahora, yo sé que a veces nos mosqueamos con nuestras autoridades. Vienen preguntas, ¿verdad? Y sale aquello que está dentro de nosotros, que es como cierta rebeldía, un disgusto, una incomodidad. Lo digo porque estoy aquí tratando yo de hacer catarsis también. Pero hagámonos estas preguntas si usted no se las ha hecho. ¿No es cierto que algunos de los pecados más perversos los cometen aquellos que están en posiciones altas en el gobierno? ¿Acaso no es cierto que muchas veces los gobiernos promueven la iniquidad en lugar de suprimirla? ¿Qué de los gobiernos que por mucho tiempo se han entregado al ateísmo y a la opresión? ¿Qué de los muchos casos en la historia donde el gobierno asesinó a cristianos en lugar de darles protección, cosa que está pasando en algunos países? ¿Es Dios el autor de todas estas atrocidades, algunas de ellas cometidas aún en su nombre? Obviamente que Dios no es responsable de esto. Dios lo que es paciente. Y Dios hace responsable a las naciones como a los gobernantes por sus actos de desobediencia. Dios los instituyó, Dios los estableció, pero Dios les pedirá cuentas. Tendrán que rendir cuentas. Lástima que la mayoría de ellos no están conscientes de esto. Y si lo están, lo obvian. A su debido tiempo, Dios traerá juicio sobre toda obra mala. Así lo ha hecho en el pasado y así lo hará continuamente en el presente y en el futuro. Dios es juez justo. Y esto a mí me ayudó un poco a hacerme estas preguntas, a desahogarme, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarle esto al Señor, porque si uno empieza a cuestionar, darle vuelta a este asunto, hermano, de las injusticias que hay en nuestros gobiernos, en la impunidad, en la corrupción, en la injusticia, se le vuela la jupa. Entonces, mejor decir: Señor, tú tienes esto en control. Y un día tú pedirás cuenta a ellos de lo que están haciendo o no están haciendo. Ahora, ¿en qué ocasiones es en la que no debemos obedecer a las autoridades? ¿Hay razones para no obedecer a las autoridades bíblicamente? Bueno, sí, llanamente quiero decirles que cuando tu lealtad y tu obediencia a la palabra de Dios revelada está siendo cuestionada, entonces ahí hay permiso de obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay un texto en la Escritura, en Hechos capítulo 5, versículo 29, cuando los apóstoles fueron amedrentados y silenciados a no hablar del nombre de Jesús. Hay una palabra de parte de Dios: de este evangelio debe ser predicado. ¿Y quién lo va a predicar? Sino la iglesia del Señor. Es un mandato que el Señor dejó. Y eso, los mandatos de Dios están sobre los mandatos de los hombres. Y los discípulos dijeron esto: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres con respecto a esto. Entonces ahí es sobre el único manera en que no acatamos las órdenes de las autoridades, cuando nuestra lealtad, cuando nuestra obediencia está siendo amenazada con respecto a Cristo. ¿Claro esto? Ok, resumo. Dios ha establecido los gobiernos para protección de los ciudadanos y debemos verlo de esa manera. Lamentablemente, ¿verdad? La persona que es un delincuente, que anda en malos pasos, no ve a la autoridad como protección, lo ve como una amenaza y lo ve como un enemigo. Eso lo estamos viendo en nuestro país. Pero cuando uno anda correctamente haciendo el bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema.
Debemos someternos. Debemos respetar a los gobernantes. Y yo esperaría aquí un amén. La que relinchan, ¿verdad? Por dentro. Repito, debemos someternos y respetar a nuestros gobernantes. Como cristianos, debemos orar por nuestros gobernantes. Más fácil orar que obedecer. Los cristianos somos campeones para salirse por el otro lado. Dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2, por palabras del apóstol San Pablo: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. Orar por nuestros gobernantes. ¿Qué vamos a orar? ¿Qué debemos pedir a Dios por nuestros gobernantes? ¿Te los llevas o te los mando? ¿Qué vamos a pedirle a Dios? Sabiduría. Amén. ¿Qué? De orar, pero ¿qué vamos a orar? Eso es importante, ¿verdad? Bendecirlos. Bendecirlos. La bendición hace cosas tremendas, hermano. De alguna forma ellos puedan ver a Dios, orar por nuestro presidente, por los diputados, por los ministros, por los que están alcaldes, las personas que están en eminencia. Que Dios los ayude, que Dios los ayude, que Dios los ayude, que sean impíos, que Dios se les revele. Y bendecirlos, y bendecirlos, y bendecirlos. Esa debe ser la actitud del pueblo de Dios. Porque las autoridades han sido puestas por Dios. Hay que honrarlas, respetarlas y obedecerlos. ¿Está claro esto, iglesia? Ok, como cristianos debemos ser buenos ciudadanos en este sentido también. Punto 2. Obligaciones del cristiano. Versículo 17. Estamos en capítulo 2 de 1 Pedro. Dice: den a todo lo debido, el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. 4 mandamientos encontramos acá. Honrar a todos. No siempre podemos honrar las palabras o las conductas de las personas, pero las personas no las honramos por eso, las honramos por la dignidad, por lo que Cristo hizo por ellos. Por lo que Cristo hizo por ellos. Porque también nosotros, si somos más o menos buenas personas, buenos cristianos, es por la gracia de Dios. Si no, seríamos unos desbocados. Hello. Y quién sabe qué malandrines seríamos. Lo que somos es por la gracia de Dios, no más. Luego se nos pide que amemos la fraternidad, que amemos a los hermanos. Está hablando de los hermanos en la fe. Debemos amar a todos, pero en especial los hermanos en la fe. Dígale a los hermanos: hermano, yo debo amarte. Sin miedo, dígaselo. No se muerdan, ámense. Dígale: hermano o hermana, yo te amo en el Señor. Sí, ¿cómo nos cuesta, verdad? ¿Cómo nos cuesta eso? Pero es un mandato. Amémonos, amémonos. Teman, eso significa respeten, sométase a Dios. ¿Sabe usted, hermanos, que el temor de Dios, andar en el temor de Dios, es una protección a la vida de uno? ¿Sabe qué dice la Biblia? Me encanta este pasaje. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando uno camina en el temor de Dios, hermano, uno mismo se pone ahí una protección.
y no hace muchas cosas que no agradan a Dios porque andamos en su temor reverente. No queremos desagradar a Dios. Queremos caminar agradando al Señor. Nos estén viendo o no nos estén viendo. Y una oración válida que debemos hacer al Señor todos los días como buenos cristianos es: Señor, enséñame a caminar en tu temor reverente. Eso nos va a librar de muchos tropiezos, de muchas lágrimas, de muchos dolores de nuestro corazón. Teman a Dios. Esto no es un temor de miedo, es un temor de respeto. Y cuarto, honren al rey. Otra vez toma el tema Pedro, ¿verdad? Honren al rey, honren a las autoridades. Y sabe que esto significa, tomando las palabras también del apóstol San Pablo, allá en Romanos 13:7, que dice que a las autoridades, en ese respeto, en esa sumisión, dice al que tributo, al que hay que darles lo que ellos merecen, al tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honor. Jesús dijo estas palabras: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y es algo que como cristianos tenemos que practicarlos como ciudadanos del cielo, ciudadanos de esta tierra. Como ciudadano de esta tierra le doy al César lo que es del César. Como ciudadano del reino de los cielos le doy a Dios lo que es de Dios. Hello. Hablando en términos generales, el cristiano puede vivir bajo cualquier forma de gobierno y lo han demostrado. Los primeros cristianos lo demostraron. Ellos nunca se opusieron al imperio romano, ni a las autoridades, ni a César. Ellos vivían su vida, querían honrar a Dios, amar a Dios, testificar de Jesús. Porque el asunto no es de gobiernos. Este mundo no se cambia por gobiernos. Se cambia cuando los corazones son cambiados, transformados por el poder del Evangelio. Damos gracias a Dios porque tenemos una representación en el gobierno cristiana que honestamente tengo mis interrogantes y dejan mucho que desear. Y a veces decían: ay, que el presidente sea cristiano, que los diputados sean. No olvídese de eso, hermano. La tarea de la iglesia es predicar el Evangelio, extender el reino de Dios, porque eso es lo único que va a cambiar los corazones de los hombres y las mujeres. Es lo único que va a cambiar las familias, la sociedad y una nación. El poder del Evangelio, Cristo en el corazón, no más. Pero a veces estamos chupando el helado, hermano. Punto C. Sumisión a los amos. Dice versículos 18 al 20. Nótelo como estoy leyendo los textos, por favor, porque estos son temas de cada uno, casi es una prédica, pero estoy resumiendo. Siervos, colaboradores, empleados, contextualicémoslo, ¿no? Sométase con todo respeto a sus amos, a sus patrones, a sus empleadores, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Porque hay cada patrón que es una belleza. Porque es digno de elogio que, por causa de la conciencia ante Dios, soporten las aflicciones, aún sufriendo injustamente. Pero, dice de forma de pregunta, ¿cómo pueden ustedes atribuirse méritos alguno si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Así que el Señor está watching, hermano. Nos está mirando a ver cuál es la actitud, cuál es el comportamiento. Que al Señor no se le va nada, ¿verdad? Entonces, aquí
hay un contexto muy interesante. En el tiempo que Pedro estaba escribiendo esto, se dice que había más de 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Porque la filosofía de los romanos era: si somos los amos del mundo, ¿por qué vamos a hacer los trabajos que los plebeyos pueden hacer? ¿Y sabía usted que un esclavo, hermanos, en ese contexto no valía nada? No era una persona, era una cosa. No tenía derecho a nada. Si el esclavo se casaba, los hijos eran del amo. Si el esclavo tenía unos chanchitos, ¿verdad? Esos no eran del esclavo, eran del amo. Si tenía unas vaquitas y paría, esos becerros eran del amo. Todo. El esclavo no tenía nada, no valía nada, era un cero a la izquierda. Los amos podían pegarle, azotarlo, hasta matarlo. No vale nada. Ese era el contexto cuando Pedro estaba escribiendo al respecto. Bueno, viene el cristianismo. Y la mayoría de los que venían a Cristo y conformaban la iglesia eran esclavos. Eran esclavos. En ese contexto está aquí escribiendo el apóstol. Entonces venían de estratos que llaman, ¿verdad?, bajos, llamémoslo de esta forma, de la sociedad. La iglesia estaba la mayoría compuesta por esto. Pero el principio está aquí. ¿El principio cuál es? Que los empleados, los siervos, los esclavos deben someterse, respetar a sus amos. Y eso sigue vigente. ¿Cuántos colaboradores, como llaman ahora, o empleados hay aquí? Que trabajan, laboran. Un montón de vagos. ¿Cuántos? Levante la mano. Asalariados acá. Okay. ¿Cuántos son patrones aquí? Que tienen una empresa, lo que sea. Levante la mano aquí. Pónganse en vivo porque le va a llover. Ok. Aquí para los dos lados en esto. Aquí el llamamiento fundamental es: sométase al amo en cualquier sociedad con todo respeto. Muy bien. El hecho es que si un colaborador, un empleado, un esclavo, en el contexto anterior, no obedece, no respeta a su amo, pues le van a traer una botellita de Mentoley con un pedacito de algodón, porque le van a cortar el rabo. Sencillamente, no obedece, no se ajusta a los lineamientos de la empresa, las políticas. Muchas gracias, no nos llamen, nosotros lo llamamos. ¿Cierto, hermano? Así es el asunto. Ok. Entonces, debe haber un asunto cuando hay una autoridad, o que se espera que alguien obedezca esa autoridad. Y en esa línea es que el apóstol está aquí hablando. Ahora déjame decirle tres cosas que trajo el cristianismo en este contexto. Número 1, trajo una nueva relación entre esclavo y amo. Una nueva relación. Recuerda, antes era: yo soy el amo, ¿verdad? Y usted no vale nada. Pero ahora ya en el cristianismo muchas veces sucedía así, que el esclavo se convertía a Cristo, pero también el amo se convertía a Cristo. Los dos eran creyentes, los dos asistían a la iglesia, los dos adoraban al Señor y tenían los mismos mandatos. ¡Qué difícil! Y muchas veces ese esclavo, Dios lo llamaba al ministerio y era el pastor de la iglesia, donde el amo era el miembro, ¿verdad?, asistente en su iglesia. Entonces la relación ahí cambia, ¿no? Ahí cambiaba ya. Entonces debía haber una relación de amor fraternal, donde no, yo soy el amo, tú eres el esclavo. No, somos hermanos en Cristo. Tu dignidad es mi dignidad, tu valor es mi valor. Ante el Señor Salvador somos iguales. Eso es lo que trajo el cristianismo, una nueva relación de amor fraternal.
¿No es eso precioso? A dignificar las personas. Y en el contexto hoy igual, mi hermano, hay casos, ¿verdad?, donde hay empresarios, ellos propietarios de una empresa, ellos son los creyentes, son creyentes. Y a veces, ¿verdad?, tal vez la persona está un poco nueva en el Señor y quiere contratar personal cristiano. Y yo he escuchado con estos oídos donde se lamentan de contratar a veces personal cristiano, porque dan un testimonio, esos empleados, peor que un no creyente. Y por lo menos un no creyente uno dice, bueno, ay, si se convierte al Señor y tengo la oportunidad de testificarle, pero ya un cristiano, ya no hay mucha esperanza. Y se espera más de él, que se comporte como un verdadero hijo y una hija de Dios, y como un siervo, una sierva del Señor. Que no ande matando la culebra, hermanos. ¿Usted sabe qué es eso, verdad? Que no entra a las 7 y ya anda buscando las 5 para salir. Que le roba tiempo al empleador. Y a veces un no creyente se comporta mejor que un creyente. Y el creyente, como es cristiano, y entonces se me lo bailo. Mal testimonio. Entonces, hay empresarios cristianos que a veces no quieren ya contratar gente cristiana. Y eso es muy, muy feo, hermano. Hello. ¿Están aquí conmigo? No solo trajo una nueva relación entre esclavo y amo, también trajo una nueva actitud hacia el trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Con qué actitud? Dice la Biblia que todo lo que hagamos, de hecho, de palabra, hagámoslo como para el Señor. Repito, Dios está en toda la jugada y Él está viendo la actitud con que hacemos las cosas. Entonces, un empleador debe hacer las cosas con una actitud correcta, cristiana, honrada, honesta, esmerada, con excelencia. Porque haciendo eso no solo honra a su patrón, honra a Dios. En otras palabras, los cristianos debemos ser los mejores empleados. ¿Están aquí conmigo? Aquí dice que hay algún bagazo aquí, hermano, póngase vivo. Porque tenemos una mentalidad a veces del menor esfuerzo. El menor esfuerzo. Y eso no está correcto. Obviamente que por el otro lado está lo mismo. Si una persona, un patrón es cristiano, pues debe dar el mejor trato a sus empleados y pagarle lo justo. Dígame, hermano. No explotación, ¿verdad? Justo. Es decir, un cristiano se espera que sea justo en todos los sentidos. Tanto el empleado como el empleador. Justo en todo sentido. Y tercero, el cristianismo trajo una nueva, una nueva actitud hacia el trabajo, una nueva actitud hacia su amo. Esta nueva actitud hacia su amo es lo siguiente: ¿qué pasa si el empleador trata mal, lo ultraja, lo humilla? ¿Cuál es su actitud? Lo trata mal, es injusto, y usted es cristiano como empleado. Dejémoslo si es creyente o no es creyente. ¿Cuál es su actitud? La Biblia nos enseña aquí. Y aquí voy a tratar de resumir esto, porque si no se nos va el tiempo en el asunto. ¿Qué actitud debemos tener ante tal panorama? Nos pone el ejemplo a Jesús. Los siguientes versículos. Dice, versículo 21 al 25 dice: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos.
Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. ¿Quién juzga? Dios. Eso es lo que nos cuesta entender. A veces queremos sentarnos en el trono de Dios y tomar la justicia en nuestras manos. Él mismo en su cuerpo llevó el madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Ante él, antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Entonces la pregunta sigue allí, ¿cuál debe ser la actitud? La pregunta aquí otra es, ¿cómo reaccionó Jesús ante el maltrato? Ante la humillación, ante lo injusto, a pesar de que él era justo y nunca había pecado. ¿Cómo reaccionó? Bueno, ahí fue. Él fue paciente bajo las provocaciones. Cuando lo maldecían, no pagaba con la misma moneda. Cuando lo acusaban, no se defendía. Cuando padecía, no amenazaba. Pero Jesús, para Jesús el silencio no era una debilidad. Por eso sus adversarios eran confundidos. Jesús fue la imagen de la verdadera humildad. Y me gusta el texto que dice allí, para que sigáis sus pisadas, para que sigan su ejemplo. Y yo sé que aquí todos relinchamos por dentro. Si nos dan una bofetada, va al batazo. ¿Cierto o no? ¿Sabe por qué es que somos así todavía? Y me meto en el saco. Porque todavía hay mucha carne en nosotros. Todavía nos falta mucho que morir en nosotros. Todavía nos falta. Si nosotros somos reaccionarios en eso y reaccionamos mal al maltrato, a la injusticia, a la humillación de los demás, y más si estamos haciendo bien, Jesús es el ejemplo. Sigamos su ejemplo. Amén. Él es el modelo. Jesús es el modelo. Ahora, si hacemos mal, pues acarreamos las consecuencias. Hello. Si hacemos mal, acarreamos las consecuencias. Eso dice aquí la palabra. Pero si estamos haciendo bien y somos maltratados, actuemos como Jesús. Es lo que está diciendo Pedro. Actuemos como Jesús. ¿A cuánto les falta un poquito más aquí? Sí, ya toto. Aleluya. Mis amados, vamos al punto E. La sumisión de las esposas a los esposos. Pare manos. ¿Cuántas espositas hay aquí lindas? Espositas lindas, levanten la mano. Qué lindas se ven. Si nunca hubieran pecado, mira qué cosa más preciosa. Sí, a toto. A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia a las esposas? Dice esto, 1 Pedro 3, 1 en adelante. Asimismo, esposas, note que está hablando del sometimiento. Y ya definí que era someterse. Asimismo, esposas, sométase a sus esposos. Ya las oigo adentro, ya las escucho. De modo que, si alguno de ellos no creen a la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Quiere decir aquí, hermanos, que los sermoncitos no valen. Esos sermoncitos que usted le ha hecho a su marido no valen, sino van respaldados con hechos. Esposos, digan algo, defiéndase. Amén. Apóyenme. Dice, al observar su conducta pura y respetuosa.
Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, llamativos por su apariencia, como joyas de oro o vestidos lujosos. Más bien que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón, que consiste en un espíritu humilde y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. ¿Qué aprecia Dios? No lo físico, no los aretes, no el collar, no las joyas, ni los sartenes, sino lo que está adentro. Dios lo valora y sus esposos también. Cada uno mostrando respeto. Dice, así que se adornaban en tiempos algunos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una mostrando respeto a su esposo. ¿Qué deben mostrarle las esposas a los esposos? Dígalo con alegría. Respeto. Así, ¿ok? Tal es el caso de Sara, un ejemplo. Sara, la esposa de Abraham, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Sara, Señor. ¿Cuántos llaman a su esposo Señor? Piñazo por la jupa lo que le dan. Ustedes son hijas de ellas y hacen el bien y viven sin ningún temor. Hermanos, aquí el mandato es: esposas, sométanse, respeten, obedezcan a sus maridos. La razón es, estamos hablando de reconocer autoridad, de eso estamos hablando. Y la razón es que el marido, bíblicamente, dice que es la cabeza, y cabeza significa autoridad, que no se la puso él, se la puso Dios dentro del orden de la familia. ¿Están aquí conmigo? Entonces la mujer reconoce esa autoridad sobre ella, sea creyente o no creyente. ¿Cómo va el asunto aquí? Pero no se chante, hermano. Ahorita voy con los hombres, pero tranquila. Que las veo haciendo a unas caritas que ya me han de bajarme más bien. Obediencia. En ninguna parte de la Biblia se habla de que la mujer es menos que el hombre, que es inferior al hombre, nunca. Y ahorita con todo este movimiento feminista, hermano, donde la mujer se empodere, dicen amén. Hermanas, digan algo. Entre nosotros como cristianos eso no vale, está fuera de orden. Ustedes son bellísimas. Ahora vamos a ver ahí cuando el Señor le habla a los maridos. Pero ¿sabe usted que el valor de un hombre, la autoestima de un hombre va en el respeto que usted le tiene? Respeto. Eso es uno de los grandes pilares en la relación de matrimonio. Respeto. Y este respeto va en las dos direcciones, pero yo te estoy hablándole a usted, hermana. Así que cuando el hombre habla, usted se calla. Así. Oye, bueno. Sí. Cuando el hombre habla, usted se calla. Híjole. Y le dan con un sartén por la jupa, hermano. Hermano, hasta que se gozan los hermanos. Yo, ahí sí se gozan, ¿verdad? Pero hermanos,
Recuerde que aquí los cristianos vivimos conforme a la regla de fe y conducta, que es la Biblia. No es lo que la sociedad ni las nuevas ideologías nos marcan. Los principios de Dios no pasan. No pasan. Están ahí. Entonces, mujeres, respeten, sométanse, obedezcan a su esposo. Ese es su llamado de parte de Dios. No se preocupe tanto por el asunto externo, dice Pedro, sino por la actitud del corazón. Eso es lo que vale en una mujer. Su corazón, su actitud, buena actitud para la vida, para el matrimonio, para el hogar. Su actitud. Ahora sí, vamos a los varones, porque ya todo se fue. Los varones. A ver, varones, ¿están aquí? ¿Cuántos casados hay aquí? Maneras. Versículo 7 dice: de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Aquí hay algo potente, hermano, en esta escritura. Número 1, aquí está hablando los deberes del marido hacia su esposa. Dice que los maridos deben vivir de manera considerada con sus esposas, mostrando amor, cortesía y comprensión. Siempre he hecho esta ecuación. Si un esposo trata bien a su esposa, la ama, la cuida, la protege, ¿qué mujer sensata no va a estar tratando bien a su marido? ¿Cierto? Porque nosotros somos la cabeza, por eso es importante. Entonces, cuando nosotros como varones, esposos, tratamos bien a la esposa, vamos a estar entendiendo que debemos tratarla, dice Pedro, como vaso frágil. Quiere decir algo que se puede romper fácilmente. La mujer emocionalmente es más sensible que el hombre, aunque algunos hombres, excepciones, ¿verdad?, parecen más mujeres que hombres. Pero el hecho que la mujer sea más débil, más frágil, no significa que sea inferior al hombre, de ninguna manera. Tampoco significa que no pueda ser más fuerte o más competente en algunas áreas. La Biblia nunca enseña tal cosa, que la mujer es inferior al hombre. Por favor, hermanas, entiendan eso. La Biblia se refiere a la mujer como vaso frágil, delicada. ¿La puede ver usted? ¿Puede ver a su esposa? ¿La puede ver delicadita? Mi corazón es delicado. ¿Te recuerdas esa canción? Sí, este es Salmo. Delicada. Si los hombres logramos ver a la mujer de esa forma, creo que la trataríamos diferente, si es que no la tratamos bien. Yo sé que aquí ningún esposo trata mal a su mujer. Yo estoy partiendo de esa premisa aquí. Métale un codazo, hermana. Ok. Vamos para adelantar un poquito esto. Quiero hacer énfasis un poquito al final, cuando Pedro dice para que sus oraciones no tengan estorbo. En otras palabras, si la mujer respeta al marido y el marido respeta a la mujer, si el hombre, el marido, es comprensivo, amoroso con su esposa,
va a caminar bajo cielos abiertos. Y yo creo que en muchos hogares hay bendiciones retenidas porque la pareja no ha aprendido a convivir a la manera bíblica. La mujer no respeta al marido y el marido no respeta a la mujer, no sabe tratarla con delicadeza, con comprensión. Para que usted, marido y mujer, matrimonios, caminen bien bajo cielos abiertos, respétese, ámese, trátese bien, con delicadeza, a la forma bíblica, y sus oraciones no tendrán impedimento, no serán estorbadas. Usted quiere ser un esposo próspero, trate bien a su mujer, ámela, cuídela, y usted verá las bendiciones del Señor siguiéndote y alcanzándote. Lo verás porque lo verás, la Biblia lo dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando una pareja no está en armonía, está en pleito, difícilmente se pueden postrar a orar juntos. No van a poder orar juntos. Serían unos solemnes hipócritas. Entonces lo que tienes que hacer antes de postrarse es perdonarse unos a otros, ahí como esposos. Perdóname, mi amor, te hablé mal, actué mal, sentí mal. Perdóname si te herí. El perdón es sanador, hermanos. Aprendan a perdonarse. Y yo les garantizo por la palabra de Dios que su hogar, sus vidas serán plenamente bendecidos por el Señor como hogar. ¿Están aquí conmigo? Déjeme concluir con esto. Algunas normas básicas para la paz y el bienestar de tu hogar. Nada más 5 cositas como consejos. Número 1, ser honestos el uno al otro. No voy a decir nada, solitos se explican. 2, tener las líneas abiertas de la comunicación. Aprendan a hablarse, aprendan a expresarse, saquen sus sentimientos. Los hombres somos muy poco más problemáticos en esto. Reprimimos mucho, la mujer no, ella saca. Dicen que los hombres se mueren de ataques de cardíaco porque todos lo tragamos. Las mujeres no, ellas lloran y hablan y zapatean, y usted las ve vivir más que nosotros. Son más inteligentes. Entonces, mantenga las líneas abiertas de comunicación. 3, pasar por alto las faltas menores. Hay cosas que no tienen importancia, hermano. Que se le quemó el arroz, se le quemó el arroz. ¿Tiene? Que se la planchó y le quemó la camisa, la más linda. Se quemó. Son de menor importancia. Hay cosas que no son relevantes, pero a veces por nada hacemos un bochinche, ¿verdad? Y un escándalo y salimos enchaquetados y venimos a la iglesia peleados. Cosas de menor importancia, cosas que sí vale la pena hablar, no discutir, hablar, comunicarse. Tener transparencia financiera. Esto se ha hablado aquí ya. Transparencia. No esconda la leche, hermano. No esconda la leche. Muéstrese, manifiéstese con lo financiero. Nada de sorpresas raras. Eso no es correcto. Y por último, ¿verdad? Entender que el amor es un mandamiento, no una emoción incontrolable. Yo decido amar a mi esposa. Yo decido amar a mi esposo. Una decisión del corazón, cubrirlo. Si fuera por sentimiento, la ahorcaría. O lo ahorcaría. Pero el amor es una decisión. ¿Están conmigo aquí? ¿Están conmigo aquí? Ok, hemos aprendido algo. ¿Nos ha ayudado? Ok, ahora
a poner en práctica. ¡Fuera! Práctica. Allá. ¿Ok? Con las autoridades, con los patrones, con los esposos. Y seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Hay motivos de oración en nuestra vida. Más que estar pidiendo cosas vanas, ahí hay cosas que valen, que perduran para vida eterna. Póngase sobre sus pies, por favor.